Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Lucas capítulo 5 versículos del 27 al 32. En aquel tiempo Jesús vio a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos, criticándolo: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Jesús le replicó: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos iniciar esta sencilla reflexión con una pregunta. Jesús hace 2000 años llamó para el servicio del reino a hombres santos, llenos de virtud y llenos de gracia. ¿A quiénes llamó Jesús? Cuando uno ve a la gente que Él eligió, primero como discípulos y luego como apóstoles, uno podría concluir: Jesús llamó a la gente sencilla, común y corriente. No fueron grandes señorones, ni importantes personajes, ni mucho menos personas que tuvieran fama de virtud probada o de santidad de vida. Hoy, por ejemplo, el Evangelio nos presenta el llamado que Jesús le hace a Leví, que era publicano, es decir, recaudador de impuestos. Y los publicanos en tiempos de Jesús eran de lo más detestable, permítame la expresión, de lo más despreciable por la población judía, porque los publicanos se enriquecían en poco tiempo. Su tarea, cobrar impuestos, cuotas de dinero al pueblo judío. ¿Para qué? Para que se sostuviera y se financiara el poderoso ejército romano, por demás invasor, y que de alguna manera tenía a Palestina como una colonia más dentro del proceso de expansión del Imperio Romano. Por lo tanto, cuando uno ve toda esta realidad, uno podría decirle a Jesús: Jesús, tú llamas gente menuda, tú llamas a pecadores, tú llamas gente del común que no podrían impresionar y no podrían animar o estimular en la vida de la fe, en la vida de nadie. Caso concreto, Leví o Mateo, natural de Cafarnaúm, que desde el mostrador de impuestos pregonaba: vengan, paguen, pues si no les toca un carcelazo o mínimo una multa muy alta. Viéndolo en aquel cargo tan despreciable, uno se pregunta: ¿por qué el Señor llama a un hombre de esa pequeñez humana, de una vida tan sospechosa? Se me ocurre pensar ante este dilema que el llamado de Dios es gratuito y sin mérito alguno de nuestra parte, porque ustedes y yo, hermanos, también somos pecadores, también la hemos embarrado, también nos hemos equivocado. El llamado de Dios es una realidad que nos acompaña más allá de nuestro pecado, más allá de nuestras miserias. Dios no nos llama por lo que somos, nos llama a pesar de lo que somos. Nos llama a través de lo que somos, a través de esas limitaciones humanas, ese temperamento inestable, esa afectividad desbordada, esa vida impulsiva, historia de taras, traumas, luchas, dificultades. A pesar de toda esa carga, Jesús nos llama. Seguramente tú podrías decir: pero es que mi hermano es mejor, mi vecino es muy noble, mi primo, el que está en el seminario, ese pues obviamente es un testimonio más grande. Y el Señor simplemente te responde: ¿sabes por qué te llamo? Porque mi amor es gratuito, porque no se trata de méritos de tu parte. Es la gran afirmación del llamado de Jesucristo: gratuito y libre como el viento que sopla donde quiere. Por eso Él llama al pecador, al pequeño, al insignificante. Recordemos la expresión de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó las gracias. Cuando una persona ha sido difícil, dura,
intransigente y siente ese llamado de Dios, a veces responden con un nivel de generosidad y de entrega insospechada y desconcertante. Hay gente que es buenecita, entre comillas, buenecita toda la vida, pero a medias, de ahí no pasa y así se muere, buenecitas a media. Pero he conocido unos sinvergüenzas de marca superior, gente de una vida desorganizada hasta donde ustedes no se imaginan, con una vida disoluta, depravada e inmoral, y en un momento de sus vidas han sentido el llamado de Dios. Desde ese mismo instante, la calidad y generosidad de su respuesta ha sido tal que se queda uno simplemente abismado. Porque la persona que ha tenido mucha capacidad para el mal, si le dice sí a Dios, tendrá mucha, pero mucha capacidad para el bien y será un evangelizador, un apóstol único y muy superior a los llamados buenecitos del mundo. Por eso, hermano, por eso, hermana, si ahora eres dependiente de tus vicios, si te afliges por tu vida mal orientada, si el peso de tus errores te taladra el corazón, si la carga de tus pecados se te hace insoportable, quizás el Señor, a través de esta sencilla reflexión, te está llamando. Cuando hoy has amanecido aburrido o triste, consciente de tus mil limitaciones, piensa: puedo ser un evangelizador de primera magnitud. Puedo ser ya no el apóstata, sino el apóstol, el anunciador de la fe, el que grita al mundo que Jesús vive en medio de nosotros. Mira la reacción de Leví o de Mateo cuando Jesús lo llama. De inmediato se levantó y lo siguió. Pues haz lo mismo, hagamos lo mismo. Levantémonos y vayamos detrás del Señor. ¿Para qué esperar al final de nuestras vidas cuando ya no tengamos nada que hacer y tengamos que decir: no valió la pena habernos alejado de Dios tantos años? Por eso levantémonos, que afortunadamente, como dice la palabra del Señor, Él ha venido a buscar no a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Que el Señor nos dé esta gracia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.